Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis. Por ello, como todos los martes, recibo aquí con gusto en el estudio a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a mis compañeros, Javier, Salvador, a este público tan amable que nos escucha. Gracias. Médico Javier Terrazas, buenos días, bienvenido. Buen día, y pues la primera participación de junio. Así es. Excelente día del auditorio. Así es, Salvador Chavaleal, bienvenido. Chuy, buenos días, buenas mitad de auditorio. Bueno, aparte de mitad de año, yo es un mes hermoso porque cumpleaños. Aparte. Leti Javier. Gracias a usted que sigue con nosotros también. Y bueno, pues también se cumplió un año del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el tema fueron las elecciones, no hubo quien ahí, sobre todo los miembros de su partido, aprovecharon el día para felicitarla y recordar esta fecha, este triunfo histórico, dijeron, en el país, en donde afirma la presidenta, pues le ha ido muy bien en materia de inversión extranjera, en disminución de pobreza laboral. En su conferencia matutina de ayer hizo un recuento de las obras que están en marcha como parte del segundo piso de la transformación, insistió ir muy bien y bueno, presume un buen paso en materia salarial, también destaca construcción de obras. Doctora, pues ¿cuál se considera que ha sido el logro más sólido en este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum en materia económica? Bueno, tenemos ya prácticamente que se cumplió precisamente su aniversario, su primer aniversario, su primer pastelito, en esa parte donde, pues yo creo, y sin ánimo de ser más allá crítica de lo que es, todos los presidentes hablan siempre de sus logros, o sea, en su primer año siempre son logros, ningún presidente de la República ha hablado de él en lo que se están quedando rezagados o en lo que se están quedando atrás. De manera efectiva, bueno, podemos hablar de que Claudia tiene datos duros sobre las obras con las que están trabajando. La pregunta es el nivel de satisfacción. Veamos en la medición precisamente que Claudia no es López Obrador en cuanto a la simpatía que goza, que a veces echaba sus mentirillas y como quiera la gente le aplaudía, ¿no? En este aspecto a lo mejor también la sociedad está siendo un poco más dura o igual de dura que con otros presidentes, con Claudia Sheinbaum que con López Obrador, en ese sentido. Sí hay obras que se han estado haciendo, pero son obras que ya venían prácticamente del sexenio pasado, son obras que el propio López Obrador impuso a su criterio, porque eran las obras prioritarias. También vamos a decir que hay un buen sector de la población que sigue también confiando en el partido, que todavía no tiene un desgaste tan reacio o tan crudo como lo tienen otros partidos políticos. Entonces, creo yo que en este aspecto, en materia económica y hablando de los lujos, pues las relaciones con Estados Unidos no son las mejores y seguramente esto está también impactando en esa fluctuación del peso y en las relaciones que hay con los empresarios y la inversión extranjera en ese sentido. Médico, ¿cómo visualiza usted cuál ha sido el logro más sólido de la presidenta? Pues mira, creo que lo más importante es que no se haya desmoronado. Entonces, hubo una continuidad en el gobierno morenista y pues siempre que termina una administración y empieza otra, aunque sea del mismo partido político, pues salen las broncas, que lo que se tapó ahí abajo de las camas, lo que se quedó abajo de las camas, en las esquinas o las deudas en la tienda, entonces todo eso empieza a salir. Y creo que, pues, obvio que siendo del mismo partido, siendo del mismo grupo político, Claudia Sheinbaum de alguna manera pues fue la hija política de López Obrador, aun cuando ella tiene su trayectoria y formación personal importante. Entonces, no se ha salido casi nada de la guía que había del rollo de la transformación, de la cuarta transformación de México. Entonces, en donde sí vemos algunas acciones distintas y distantes, porque mucho más acción es en materia de seguridad pública, donde cambió la política de abrazos no balazos
por no abrazos y sí, algo nos vemos balazos. Entonces, eso ha cambiado porque era necesario. Y creo que la derrama que existe normalmente en los programas sociales, pues ese es el mejor pavimento para que en los segmentos más desprotegidos, pues la gente siga considerando que es un buen gobierno. En donde vemos problemas es en lo macroeconómico, ¿no? Entonces, el problema más fuerte es casi la detención. Digo, no es en la economía, pues no vamos creciendo al ritmo que se esperaba y a que esperaban los empresarios o las gentes que invierten. Cierto, está llegando inversión, pero no se ha traducido. O sea, hay una especie de recesión a nivel mundial y bueno, si la situación está fuerte en Estados Unidos, con nosotros, que es nuestro principal cliente, pues igual nos está afectando y ahí es donde está el principal problema. Igual las presiones que existen de ese gobierno en materia arancelaria, en materia de enviar productos que tradicionalmente estábamos llegando a ese mercado. Entonces, ahí está el grave problema de esta administración. Salvador, ¿tú qué logro visualizas en este primer año de administración? Como logro las mañaneras nada más. Lo demás está pendiente, todas las obras que dijo o que dice de su primer año, ahí están, no ha concluido ni una, ni las anteriores tampoco, que dejó López Obrador. Entonces creo que en esa situación, para mí, debió a un año que está de su ejercicio como presidenta, debe de haber hechose o realizado una entrega de recepción fuerte, porque como dejó López Obrador el país a como está ahorita, pues en materia de seguridad, pues no fue por órdenes de ella o de ellos, sino que les dijeron qué tenían que hacer. Así lo ve, así se ve. Estados Unidos les puso el dedo en la llaga para que se pusieran a trabajar, y qué bueno que hagan eso. Siguen los antecedentes criminales en el país, una cosa grave. Hablas de macroeconomía, pues acaba de ahí, hablaban mis compañeros ya de los aranceles y de los problemas con Estados Unidos. Pues bueno, disminuyó las remesas en lo más por esa situación. Entonces, ¿qué hace o qué va a hacer Claudio Sheinbaum para que fortalecer esa economía? Pues esa reducción fue impactante. Aparte, se les va a gravar, ya no con el 5% como se hablaba al principio, pero va a tener un gravamen en las remesas que envía para acá los connacionales o los migrantes para México. Entonces, pues no vemos una solidez a pesar de un año. Que hablar es muy bonito. Y como dice el dicho vulgarmente, de lengua me como 2 platos. Entonces, creo que debe de ser más tranquila, debe de trabajar por el bien, sí, con decía Javier, los programas sociales, sí, son su fuerte. Han gastado millones y millones y millones y millones de pesos. Para este año es un brutal dineral en programas de bienestar, pero en obras públicas, en un año, díganme, en Tamaulipas una obra pública que haya iniciado al menos en Tamaulipas. Obra pública que sea de desarrollo, no que la vayan a construir el ejército, sino que se vengan para empresas aquí locales, del estado, de los municipios, que puedan hacer desarrollo y generación de empleo e inversión, para mí. Pero sí, creo que pues es un año, todo mundo dice que va excelentemente bien, porque así les conviene a muchos y a muchas. Pero aquí en Tamaulipas o en otros estados de la República, pues no están tan bien que digamos, por ejemplo. Entonces creo que deben de ser un poquito más tranquilos para mí, con su gobierno, ver las prioridades, y siempre lo he dicho, y lo sigo sosteniendo, a decir que es una repetidora, y lo he dicho aquí y también lo he escrito, donde hay programas públicos, obra pública, desarrollo público, para los egresados de las universidades, no ha tocado nada de eso. Salen los muchachas y los muchachos de las universidades de cualquier carrera, ¿y dónde están? ¿Dónde están esa generación de empleos para estos muchachos? En sus estados, en sus municipios, en sus comunidades, ¿dónde? No existe, no tiene un programa político real, fuerte, sólido, ni en la cabecera que es México, como en las entidades del país. Creo que hay muchos temas, yo no digo que esos desarrollos que están haciendo, esas vías férreas,
esos aeropuertos, no sé qué más. Yo no digo que no, pero también necesitan ver pues toda la red carretera. Aquí al menos en Tamaulipas está hecha queso y no he visto una inversión en ese sentido para la conservación de ellas. Pero sí, pues hay muchos temas que en unos pueden florecer, pero en otros, en materia de empleo y en materia de seguridad, sí están totalmente rebasados. Muy bien. En materia de esta disminución que habla, doctora, de la pobreza laboral de los últimos 20 años, pues cómo medirlo, cómo ver qué tan real es. Sí, pues vemos cómo también este gobierno y el anterior han hecho pedazos precisamente las instituciones que se dedican a medir un poquito más, por ejemplo, la pobreza extrema, que es el Coneval, todo lo que genera indicadores a través de investigación como tal. Por ejemplo, el de la educación, los niveles de reprobación o de aprendizaje, pues lo han estado despedazando ante, pues puede ser la situación de sentirse amedrentados o atemorizados por la propia estadística, ¿no? La estadística dicen que no miente, pero sí a veces también beneficia cuando lo podemos manejar a nuestro favor por porcentajes o podemos manejar cosas que quitamos una parte para dejar solamente otra, y en la percepción se ve un panorama diferente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, también los gobiernos juegan con esas estadísticas. Yo no veo una disminución tal de la pobreza extrema. Hay mucha gente, personas que no tienen para comer, y lo vemos en la propia universidad, alumnos que llegan que no tienen para llegan sin comer, llegan sin nada. La propia universidad les había puesto un programa para que comieran barato, pero ni siquiera a eso alcanza, ¿no? Caminan por ahorrarse el pasaje. Entonces, eso es palpable y eso es visible. Sin embargo, pues bueno, como lo estamos viendo, a estas alturas, pues solamente tenemos que confiar en lo que nos digan, porque los parámetros de los estudios reales, los que contienen investigación, pues prácticamente han sido pulverizados. Se habla, médico, de este aumento al salario pues destacado en los últimos 40 años y esta disminución de pobreza laboral que se habla también. Sí, mira, si hacemos un análisis de lo que ha sido el incremento salarial, obvio que, o sea, ha mejorado de manera increíble, ahora sí, parafraseándolos a ellos, como no ocurrió en la era neoliberal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un avance importante en materia de ingresos para la clase trabajadora, para el sector maquilador, para todos los empleados. Creo que el incremento fue importante, al grado de que muchos empresarios se asustaron y pues ajustaron de alguna manera sus equipos, porque bueno, ahora había que pagar más. Entonces, sí hay un avance relevante. Desgraciadamente ha quedado en eso. Se han nivelado los sueldos, las nuevas oportunidades laborales, como comentaba algo Salvador, se han tardado en llegar, en particular para Tamaulipas. No ha habido aquella inversión tan fuerte como lo esperábamos con esta nueva era de globalización, de incrementos en las posibilidades de que México, por su cercanía con Estados Unidos, pudiese ser una buena plataforma para ciertos segmentos de la industria, fuese automotriz o la que fabrica, la de aeronáutica, cosas importantes que Tamaulipas tiene un sector importante de la industria. Entonces, se ha tardado en llegar esa inversión, no hemos crecido tanto. Es marginal, tampoco hay que decir que no se ha crecido, o sea, sí ha llegado inversión, pero la mayor parte de la inversión que a veces vemos está en el sector maquilador o en el sector comercial, muy poco en otros sectores en donde los salarios pues son los más bajos posibles, con las nuevas reglas de ese crecimiento que tuvieron los salarios. Entonces, creo que Tamaulipas está obligado a hacer más por su ubicación geográfica y pues porque tenemos petróleo, hay muchas cosas que hay que aprovechar mejor los tamaulipecos. Salvador, ¿a qué hablar o qué destacar de
pues dato de la disminución de la pobreza laboral. Pues, puede ser que haya con ese incremento a los salarios que se han hecho desde el año pasado y que se ha dicho que la presidenta Claudia hace referencia, pero de inmediato se pulverizan. De inmediato, la palabra que usó Leti, se pulverizan de inmediato, puede incrementarse porque se aumenta todo. Es decir, aquí creo que nadie va a echar mentira o va a decir que no, lo que dijo el señor López Obrador, que si estuviera gobernando Morena estaría la gasolina a 10 pesos, pues la estamos esperando. Pues sí, no es un juego, no es hablar por hablar o nomás porque Dios te dio boca, sino que si vas a hacerlo, inclusive en una despachadora de gasolina habló y dijo, espérate, la gente se cree o nos creemos y al final de cuentas nos dieron todo con el dedo. Pero de situaciones de esas, pues sí, se pulveriza de inmediato, se incrementa todo se incrementa, los servicios básicos están por el cielo, no hay un control de ellos. Es decir, un litro de leche cuesta 30 pesos, casi lo que cuesta un kilo de tortillas. Es decir, si lo metes de 100 pesos al salario, ahí van 60, nomás en dos cosas, ya no le digas el huevo. Es decir, en esos productos básicos no hay atención y no hay referencia del gobierno porque esa es la libre albedrío y esa situación pues no la controlan. Es decir, teníamos una Profeco que no existe, decía Leti que había instituciones que desaparecieron, pues la Profeco es una de ellas. Y si está tan pico, y en línea, todo, y es... No funciona. Exacto, lo que dice, no funciona. O sea, esas instituciones de alguna manera tenía para el ciudadano un apoyo, pero bueno, ellos se creen la divina garza y creen que con esto que están diciendo van creciendo, está bien, pero hay muchos rezagos, muchos problemas hacia el interior del país que son más fuertes que lo que pueda hacer de la situación como se ha hablado, y tengo datos del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, sí creo que deben de ser más precisos y hacer las cosas con mayor delicadeza y ver que la generación de empleos y que sea más fuerte. No es que se incremente el salario, ahí está la reforma, inclusive, ¿a poco Javier puede explicar un poco más la reforma laboral de 40 horas? Que unos sí y otros no, y que mañana sí, y están en eso, más aparte de lo del salario. Entonces creo que hay otros temas que se deben de enfocar para que el país salga adelante. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Ya llegó el Hot Sale. Los precios más hot del año llegaron a Super Colchones. Colchón individual Fantastic de Restonic a solo 2,749 pesos. Y colchón individual Helsinki de Springer desde 6,899 pesos. Válido en línea y en todas nuestras tiendas. Solo en Super Colchones. Legislar es más que hacer leyes. Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país. El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer. Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas. Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días. Senado de la República, 66ª legislatura. Ya no hay excusas, llegó el Hot Sale a Home Depot. Hasta 50% de ahorro en electrónica. Termina tu proyecto, descarga la app. Home Depot, ¿qué quieres lograr? Detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta junio 3. Hot Saleando y aprovechando cada momento para ahorrar. Con hasta 45% de descuento en línea blanca, hasta 40% de descuento en colchones y hasta 30% de descuento en muebles. En tienda, en app Coppel y Coppel.com, estrenando y Hot Saleando. Consulta vigencia, códigos participantes, términos y condiciones en Coppel.com. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado. Bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Las promos más locas del verano loco de H-E-B. En pañales para bebé, llévate el tercero gratis comprando 2 paquetes. O bien, gratis una crema corporal de 400 mililitros comprando un tinte para dama. Vigencia al 5 de junio. En tienda y en HEB.com.mx, lo mejor para ti.
¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. El Big Sale ya está en la Villarreal, con hasta un 35% de descuento en muebles. Utiliza tu monedero electrónico para realizar tu compra. Además, te damos hasta un 10% extra en tu monedero. Esto sí es Big Sale y está en la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros y hablando dentro de este primer año, doctora. Las obras de infraestructura que se han iniciado en el país, ¿responden a prioridades nacionales o siguen siendo temas de agenda política? Bueno, pensemos un poquito en que la Cuarta Transformación pues ha transformado muy bien las percepciones, es decir, está jugando un poquito con esa parte de la mentalidad entre lo que existe y lo que nosotros sentimos. Y entonces está trabajando muchísimo en los sentimientos de las personas. Es decir, está trabajando mucho su aspecto político, están trabajando obras políticas que pueden dejarle muchísimos electores y algunas cuestiones, sin tomar en cuenta que hay también muchas obras necesarias y prioritarias para la propia subsistencia del país, porque al final de cuentas tenemos ahorita un conflicto del agua que no se puede arreglar a pesar de que ya esté lloviendo. O la gente percibe que como ya está lloviendo ya se va a solucionar ese problema, y la verdad es que no. Entonces nos está cambiando muchísimo el panorama entre la percepción y la realidad. El gobierno está trabajando muchísimo por su siguiente sexenio, es decir, todo lo que la gente sienta y crea, pues eso va a ser su realidad. Y a corto plazo no alcanza a ver más allá si esto satisface las necesidades de este momento, proviendo el futuro. Médico, ¿se están haciendo las obras necesarias o las que la agenda política enmarca? Pues mira, dando continuidad a algunas de las obras que empezó López Obrador. Están las aduanas, la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, que es una oficina gubernamental prácticamente, pero bueno, esperemos que tenga efectos en Tamaulipas. Hay obras importantes, por ejemplo, en el puerto Matamoros, que también, pero como está afuera, pues no lo vemos. Hay algunas cosas importantes en la zona conurbada que vienen, y en particular en Victoria, pues está la segunda línea del acueducto, que parece que ahora sí ya es en serio. Entonces, pero obras para que potencien el desarrollo de la región, que impulsen el desarrollo de la región centro aquí en Victoria, para cambiarle la dinámica de la ciudad del puerto seco. Está muy seco todavía, o sea, es un proyecto básicamente, entonces falta avanzar más. Y bueno, está invirtiéndose recursos en esas obras, sí, para zonas importantes de la entidad, pero faltan que se atiendan las operativas, como por ejemplo las carreteras en nuestro estado. Ahí es donde deben enfocarse porque están hechas queso, como dice la raza, y pues es importante. Tamaulipas es una plataforma de importación y exportaciones, estamos obligados a tener una buena infraestructura carretera. Salvador, ¿tú cómo ves estas obras que se están realizando? Si son necesarias. Pues deben de ser necesarias y deben de cumplirse, deben de terminarse. Ojalá que esa agenda política no se conviertan en caprichos presidenciales, en obras de caprichos presidenciales, sino que sean reales, que se terminen en tiempo y forma, que se inviertan como son y que no se gasten más de lo que se gastan en ese tipo de obras, que los concursos sean serios, ¿verdad? Y que la población sepa, la sociedad sepa que tenga pues, la información precisa. Pero como decía Leti al principio, todos esos organismos los desaparecieron para evitar eso, inclusive para evitar eso. Ahora, y voy a hablar muy raro, la reforma judicial que hicieron, pues ya no va a haber otras cosas que lo más, ni salas, ya es un área operativa nada más del gobierno. Entonces, esas situaciones a la sociedad ya no le dejan nada, van a ser ellos. Entonces, creo que no sean obras así de caprichos por esto, sino que sean obras reales para que
pues México progrese, las entidades progresen, los municipios, como dice Javier, las regiones, pues tengan desarrollo, tengan obra pública, en fin, muchas cosas para que los muchachos, las familias puedan salir adelante y que sí efectivamente haya un salario real para poder seguir saliendo adelante en cuestiones de salud. ¿Dónde quedó la megafarmacia? ¿Dónde está? Sí, hay problemas aquí de centros de salud que no tienen medicamento, hospitales que no tienen ni jeringas. Pues esa situación sí es grave y eso no se dice, eso no lo quieren decir, no lo quieren saber nada, por lo mismo, porque no les conviene. Pero sí están atentos a los programas sociales que dice que van a bajar la pobreza. La pobreza la han definido en muchas partes, en muchas formas, pero no deja de ser pobreza. Aunque hay quienes dicen que un año es poco, doctora, para evaluar los gobiernos, pero hablamos que es una continuidad de esta cuarta transformación. ¿Cómo se califica la presidenta? Sí, definitivamente, yo creo que, pues bueno, ahí la va pasando. Yo la calificaría con 8. ¿Médico? Pues, si tomamos en cuenta las intenciones y que pues son 8 meses, no siquiera el año, porque ella empezó en octubre, pues yo le pongo un 7. Así es, bueno, un año desde que ganó y efectivamente pues lleva menos tiempo. ¿Cómo la calificaría, Salvador? Pues de panzazo, como se dice, de panzazo, como se decía en aquel tiempo, pues sí, más hasta ahí. Pero hablando de esto, aquí en el TEC, no sé si siguen esas calificaciones, el 6, de panzazo era el 6 aquí, acá es el 7. Sí, que no, está reprobado, sí, 7, tiene que ser 7, de 6 no, entonces de panzazo básicamente. Muy bien, bueno, pues agradecer como siempre, doctora Leti Santoyo, gracias por acompañarnos. Sí, excelente martes para todos y bienvenido junio. Médico Javier Terrazas, gracias. Al contrario, y pues más para rematar, pues yo creo que depende de todos. Un gobierno no por sí solo nunca va a ser suficiente. Tenemos que ser una mejor sociedad. Así es, Salvador Chavaleal. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias igualmente y buenos días. Pero dice mejor sociedad, pero que pongan el ejemplo ellos, para que tienen que ser ellos primero el ejemplo. Muy bien, gracias a usted también por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos que nos deje entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XHVIR.